11 del libro de Fundamentos de Electricidad de Milton Gutzon de la serie Chaun. Entonces, este capítulo pertenece a los principios de la corriente alterna, ya que venimos estudiando la parte de la física aplicada a la electrotecnia. Entonces, vamos a trabajar esta parte conceptual que es importante para el desempeño como electricista. Entonces, recordemos un poco lo que hablamos cuando teníamos un generador de corriente alterna. Entonces, recordemos que en el voltaje de corriente alterna, él cambia continuamente de magnitud e invierte su polaridad. Entonces, observemos la figura 11.1, en la cual se describe que si este es el eje del voltaje, el eje Y el eje X pertenece al eje del tiempo, entonces vamos a observar que el voltaje en la corriente alterna se va a comportar como si fuera una onda senoidal o sinusoidal, ¿sí? En la cual cambia constantemente su magnitud de positivo a negativo. Por eso llamamos alterno, porque él alterna durante el tiempo. Y recordemos que este onda, para el caso de Colombia, tiene una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Es decir, ella hace este ciclo 60 veces en un segundo para el caso de Colombia. Para el caso de Europa y algunos otros países, esta frecuencia de la red es de 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Recordemos un poco de dónde sale esto. Entonces, si nosotros tenemos un campo magnético, ¿sí? En el cual nosotros metemos una espira conductora, recordemos que una espira es una vuelta de alambre. Entonces, aquí la estamos viendo claramente que esta es nuestra espira y tenemos un campo magnético creado por un imán que tiene una polaridad norte y una polaridad sur, como siempre. Y recordamos que cuando el campo magnético corta la espira, se induce en ella una fuerza electromotriz. Es decir, aquí aparece un voltaje, ¿cierto? Es el principio de inducción electromagnética. Entonces, vamos a mirar acá. Recordemos, muchachos, antes de continuar, lo que vamos a hacer es ver las diferentes posiciones de la espira cuando yo la voy a girar 360 grados, es decir, va a dar una vuelta completa. Entonces la espira va a tener diferentes posiciones y por ende la onda va a ir cambiando a medida que yo voy girando la espira, porque recordemos que esto va a girar 360 grados. Entonces observemos aquí. Recordemos que hablamos de un ciclo cuando la onda de corriente arranca en cero y da todos los 360 grados. Asociemos esto a nuestra espira. Entonces miremos, arrancamos aquí en 0 grados, ¿cierto? Está la espira paralela al eje X, ¿cierto? Está paralela al eje X. Y la vamos a desplazar luego a 90 grados. Observen la posición B, queda aquí perpendicular al eje X. Ella va a ir continuando dando la vuelta. Queda la espira nuevamente paralela al eje X en la posición C, en la cual ha desplazado 180 grados. Luego vuelve a la posición D, en la cual ha desplazado 270 grados, miren, está en esta posición, y retorna a la posición 0 inicial, que es la posición A. Entonces aquí hemos dado nuestra espira una vuelta completa. Vamos a cambiar el término vuelta y decimos que hizo un ciclo completo. Observen que ella, si nosotros lo queramos ver en términos de fraccionarios,
podemos decir que a 90 grados ella ha hecho un cuarto de vuelta. Cuando pasa a la posición C, ha hecho media vuelta. Cuando pasa a la posición D, ha hecho 3/4 de vuelta. Y cuando retorna a la posición A, ha dado una vuelta completa. Es decir, la espira ha girado 360 grados y por ende ha construido en su movimiento una onda sinusoidal o senoidal. Si nosotros hablamos esto en términos de grados, pues sabemos que en una circunferencia nosotros tenemos 0, 90, 180 grados, 270 y retomamos a 360, que es la trayectoria de la onda de voltaje o de corriente que hace para una frecuencia de 60 Hz, como ya lo dijimos aquí en Colombia. Nosotros podríamos expresar esto en términos de radianes. Deben repasar esta parte de representación en grados y representación en radianes. Y podríamos decir que a 90 grados yo tengo pi medio radianes, a 180 tengo pi radianes, en la posición de 270 o 3/4 de vuelta tengo 270 grados, o sea, 3 pi medio radianes, y cuando vuelvo a la posición 0, o sea que ya he dado la vuelta completa, es decir, 360 grados, yo tengo 2 pi radianes. Entonces, retomando acá, nosotros podemos decir que 360 grados corresponde a 2 pi radianes, y aquí podríamos nosotros sacar diferentes equivalencias para pasar de grados a radianes o viceversa, de radianes a grados. En este libro de Milton Gusot nos muestra un ejemplo, bueno, varios ejemplos, que en el momento nosotros no los vamos a mirar, usted los estudia, hace trabajo autónomo, leyendo y resolviendo estos dos ejemplos o retomando estos dos ejemplos de cómo pasar de radianes a grados centígrados. Y vamos a avanzar con el tema de la onda sinusoidal, de lo que corresponde al valor instantáneo y a definir otros conceptos. Entonces, cuando nosotros tenemos una onda de corriente alterna, es importante que nosotros sepamos definir algunos valores que nosotros vamos a requerir como electricistas. Entonces, la cresta de la onda la vamos a llamar voltaje pico. Aquí donde está el cursor, lo voy a llamar voltaje pico, es decir, cuando la onda llega a 90 grados, y también va a haber un voltaje pico negativo cuando la onda está en 270 grados. Entonces, 0 con respecto aquí al pico, estamos hablando de voltaje pico, y de 0 con respecto acá tenemos también algo que se llama voltaje pico negativo. Aparece otro concepto que es el voltaje pico pico, es decir, yo voy a tomar un voltaje entre este valor de la cresta de 90 grados y el valor de 270 grados. A ese voltaje lo vamos a llamar voltaje pico pico. Pero observen ustedes, muchachos, que esto va a estar variando en el tiempo. Por lo tanto, los instrumentos de medición que nosotros vamos a tener, el caso de los multímetros o tester, como les llamamos aquí en Colombia, ellos nos van a tomar un valor que nosotros vamos a encontrar por aquí, que es el valor RMS de la onda, ¿sí? El valor de la raíz media cuadrática, es decir, el voltaje pico por la raíz cuadrada de 2. ¿Cierto? A eso hace referencia esos términos que nosotros estamos introduciendo en la parte de electrotecnia.